La facturación del sector tecnologías de la información creció 6% en 2018 en comparación con el año anterior y alcanzó así los 1.687 millones de dólares anuales. Una vez más, se trata de la cifra más elevada desde que se llevan registros. Esta información se desprende de lo que es la última encuesta anual de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, de la CUTI. Bueno, ¿qué otras conclusiones se pueden extraer de este reporte? Para hablarlo, está con nosotros hoy el ingeniero Leonardo Loureiro, presidente justamente de la CUTI. Leonardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Romina. ¿Qué tal? Bueno, empecemos a ver, ya hemos hablado varias veces, este es un trabajo que ustedes hacen anualmente, ¿verdad? Sí, anualmente desde el año 2002 que lo hacemos. Fue una encuesta que en su momento construyó y creó desde el punto de vista metodológico el economista Luis Stolovich, que después fue director ejecutivo de la Cámara. Y después tuvo unas actualizaciones con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias y bueno, hemos ido mejorándola a medida de que avanza el tiempo con las distintas actualizaciones que hay que hacerle, ¿no? Te iba a preguntar, ¿las empresas que relevan son las que forman parte efectivamente Solo son de los la CUTI? Socios de la CUTI los que responden a la encuesta. ¿Y de cuántas empresas estamos hablando? En realidad la encuesta no es total, no es un censo. O sea, si releváramos todo sería un censo. Al ser encuesta es una muestra que está estudiada en base a esta metodología que se creó desde el 2002 y el universo CUTI son 380 empresas, ¿no? 380 empresas. De las cuales total, tenemos que sacar algunas porque hay unas que son socios de la Cámara, pero no son empresas de tecnologías de la información en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, algunos no los tenemos en cuenta a la hora de calcular el universo. Y del total de empresas, perdón, Gustavo, del total de empresas, del total de empresas que en Uruguay se dedican a las tecnologías de la información, las que están vinculadas a la CUTI, es una relación muy alta, ¿no? Sí. En realidad no tenemos cifras. El tema es así. Después hay una cantidad de empresas pequeñas que no están afiliadas y después tenés muy pocas grandes. Pero lo que nosotros calculamos es que representamos más del 90% del sector de tecnologías. ¿Y estas empresas todas uruguayas o no necesariamente? No. Los socios ahí se contemplan lo que se exporta. Se tiene en cuenta la producción nacional y la exportación de aquellas empresas que pueden ser una multinacional. Y de hecho tenemos varios socios que son multinacionales, pero hay algunas multinacionales que están basadas acá para trabajar para el extranjero. ¿Y cuánto ha cambiado el perfil en general, sobre todo con la irrupción de tantas startups en los últimos años? No, es una pregunta interesante. Mira, yo usaba el ejemplo hace poquito en una conversación por el tema de la nueva ley de nuevos emprendimientos, que se fue aprobada en la legislatura al final, en donde lo que decía que nosotros ya por el 2009, una de las cosas que decía, digamos que estábamos buscando era incorporar más empresas, nuevos startups, nuevos emprendimientos, para que eso hiciera crecer el sector. Algunos de esos nuevos emprendimientos hoy son empresas bastante consolidadas. Igual sigue habiendo, después cuando analicemos los números, seguimos teniendo un Pareto, ¿no? O sea, el 20%, un poquito menos, marca el más del 80% de la facturación, ¿no? Claro. Una puntualización más antes de entrar a los distintos números. ¿Por qué estos datos salen a la luz en el segundo semestre de 2019, aunque refieren al año pasado? En realidad, lo que pasa que por más, justo podríamos decir en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? En realidad, lo que pasa es que justamente la metodología incorpora una cantidad de preguntas e información que las empresas tienen que empezar a contestar. Eso se les envía a las empresas recién en marzo, y después entre la recuperación de la información y el procesamiento, hay varias, se lleva su tiempo. El otro tema que involucra esto es que no solo analizamos información propia, ¿no? O sea, la que contestan las empresas, sino que como parte de la metodología nosotros trabajamos con algunos balances auditados de la Auditoría Interna de la Nación, trabajamos con información de la encuesta continua de hogares, trabajamos con información del INE para el tema de empleo, trabajamos con información del BPS para el tema de empleo, o sea que no solamente es como parte metodológico, no solamente contamos con la información exclusiva de lo que contestan nuestros socios, ¿no? Un aspecto que hablábamos con Gustavo antes es, vale la pena quizás reseñar un poco y detenernos en las distintas características y las distintas empresas que hoy en día
conforman la CUTI y qué hacen exactamente, ¿no? ¿De qué tipo de servicios estamos hablando, ¿no? Todos los rubros que dentro de este sector están implicados. A ver, nosotros en una caracterización que también se hizo hace un tiempo como parte de una metodología de análisis, se determinaron 4 categorías. Una categoría que se le llama infraestructura de TI, que tenemos que aclararlo porque cuando ponemos infraestructura la gente piensa que ahí está hardware. No, no tiene nada que ver. O sea, es aquello cuando está relacionado más a la construcción de infraestructura tecnológica para que se desarrollen determinadas soluciones de tecnologías de la información. ¿Es lo que está más pegado al hardware? Sí, pero no es relacionado a... por ejemplo, transmisión, todo lo que sea procesamiento de datos, algunas cosas de esas están ahí en infraestructura de TI. Después, en otra caracterización que tenemos es lo que se llaman verticales, ¿no? O sea, son aquellas empresas que su negocio principal está desarrollado en una actividad económica específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando analicemos la cifra vamos a ver que uno de nuestros principales sectores al cual más le vendemos es el sector financiero. Bueno, hay empresas que solo se dedican a soluciones para la banca. Hay empresas que se dedican solo para soluciones móviles para la banca, o sea, aún más específicos. Entonces, eso a lo que le llamamos soluciones verticales, ¿no? O sea, vamos a encontrar que hay empresas que se dedican a la salud, hay empresas que se dedican al agro, hay empresas que se dedican solo a el tema de retail. O sea, esos son cuando hablamos de verticales. Pero eso, la empresa se caracteriza ahí como su principal actividad económica. No significa que después no haga actividades en otros sectores. Entonces, en realidad es cuando se declara en ese sector. Y después, lo horizontal es aquello que obviamente es transversal a cualquier industria. Para poner un ejemplo bien concreto, una solución como Genexus, que es un producto que se usa para todo, para toda la construcción de soluciones de negocio, bueno, eso es una solución horizontal. Y el cuarto caracterización es lo que se denomina servicios de TI, que es lo que está más relacionado al desarrollo de soluciones a medida, implantación de soluciones de software de terceros. O sea, vamos a encontrar ahí empresas que implementan soluciones como SAP, soluciones de Oracle, soluciones de Microsoft, soluciones de terceros nacionales, ¿no? O sea, vamos a encontrar consultoras que implementan K2B, que implementan soluciones de e-banking, que son de propios socios de la Cámara, o hasta empresas que implementan soluciones sobre software libre, como hay una que se ha popularizado que se llama Odoo, ¿no? O sea, eso es cuando hablamos de servicios, ¿no? Lo que vendría, hay gente que lo confunde y llama consultoría. No, es todo lo que está relacionado y es el que más pega cuando hablamos de cantidad de personas, ¿no? Porque es donde más personas necesitas para poder desarrollar tus servicios. Bien. Justo íbamos a hablar sobre el tema de la cantidad de personas. Después vamos a volver sobre cada uno de los sectores y cómo están impactando en la facturación. El empleo, según esta última encuesta, llega a casi 13.000 personas, pero es una cifra que no creció tanto con respecto al año anterior. O sea, hay una leve suba. Bueno, la unos pregunta... 800 puestos más, ¿no? Más sí, o menos es sí, a ver, no sí. quiero hacer esa analogía porque no es esa lo correcto en los análisis estos. Lo primero que tengo que decirles es que la cantidad de personas que egresaron en el 2017, porque es la última cifra que tenemos el MEC, no es la que tenemos, ¿no? O sea, el MEC está peor que nosotros en el anuario estadístico. Bueno, en realidad no era una crítica, sino porque el procesamiento es más complejo también. Una de las cosas que, si tomo la del 2017 para hacer una correlación, egresaron 800 personas, de las cuales en realidad muchas ya estaban trabajando en el sector. Entonces, en realidad, la cantidad de gente que egresa es lo que se incrementa, no es lo que se incrementa el sector. Primero porque hay un tema de que nosotros también competimos con el gobierno en el sentido de que hay personas que egresan de sus carreras técnicas o carreras profesionales que van directo a clientes nuestros, al gobierno, o se van del país. Entonces no se puede hacer una distribución directa de las personas que egresan. Pero los 800 es la cantidad de gente disponible que tenemos. Por suerte, dentro de esos 800, o pueden ser un poco más, un poco menos, en realidad lo que hay también es muchas otras profesiones. O sea, por suerte nosotros contratamos muchos economistas, contadores, psicólogos. Sí, un poco hacia ahí va orientada la consulta. O sea, más allá de los números puntuales y de si hubo un crecimiento o no de cantidad de gente empleada, es, bueno, qué pasa con el perfil, qué pasa con la calificación, que ha sido
desde ya hace algunos años un desafío para el sector, porque, bueno, justamente implica como lo decías vos, un grado de perfeccionamiento en algunos casos, o sea, más que nada de conocimiento específico de determinadas carreras o determinadas orientaciones, que es un tema. A ver, lo que no hay duda es que nosotros empleamos a muchas profesiones, obviamente la que más empleamos en las que están directamente relacionadas con tecnologías de la información. Pero sin ir más lejos, hoy si uno contrata una de las profesiones que más se está demandando, que es el de Data Science puede ser cualquier ingeniero, cualquier economista, cualquier licenciado en estadística, contadores, o una profesión sólida que dice me profesionalizo y estudio 2 años, 3 años Data Science y lo soy. Y ese va a ser empleado directamente. Yendo al contexto completo del tema del empleo, nosotros tenemos hoy un problema muy grande y de hecho fue lo que más hablamos con todos los candidatos a la presidencia en nuestros ciclos de desayunos y se discutió acá en la mesa TIC en septiembre. Una de las cosas que más nosotros tenemos es que hoy tenemos un déficit de 2.500 personas. El gran tema es que ese déficit de 2.500 personas es por año. ¿Necesitarían incorporar 2.500 personas más al sector por año? En realidad, si mantenemos los crecimientos y los crecimientos que queremos tener, sí, necesitaríamos 2.500 personas por año, pero con 1.000 creo que nos conformamos todos. Pero cuando hablo de esas 2.500 personas, y por eso lo aclaro y lo hago bien con énfasis, no son personas recién formadas, o sea, no son personas con un año o 2 de formación. Son personas que tienen, o sea, hoy necesitamos gente que se cataloga en nuestros perfiles, necesitamos muy pocos juniors, que es digamos, una persona que tiene un buen conocimiento de la tecnología y ya 1 año de trabajo por lo menos. Cuando digo 1 año de trabajo puede ser pasantías, puede ser una cantidad de experiencias laborales, o que haya tenido experiencia hasta en su propio estudio de haber desarrollado cosas en profundidad. Cuando hablo de estos 2.500 estoy hablando ya de personas que tienen que tener 2-3 años de experiencia o de conocimientos mucho más sólidos, o ingenieros recibidos o carreras, digamos, profesionales de 4 o 5 años. O sea, son personas que tienen que haber desarrollado su conocimiento de un largo plazo. O sea, porque son personas que yo ya hoy necesito incorporar un proyecto y que en poco tiempo esté trabajando. Nuestras empresas invierten miles y millones de dólares en formar a las personas que ingresan a nuestras compañías, porque no son, como podríamos usar términos informáticos, plug and play, que una persona se fue de un grupo de trabajo y traigo a otro, ping, entra y sigue funcionando el grupo. No, le tengo que formar, tiene que entender qué es lo que se está haciendo. Hay una cantidad de tiempo que se invierte en formación, en que esa persona sea lo que es, para hablar en términos económicos, productiva. Entonces, el desafío desde el punto de vista del empleo es, hoy lo que hay es lo que podemos tener, sería mi respuesta y mi análisis más duro. Es decir, si hubiera más oferta, tendríamos más chances. En la misma mesa hubo un caso que se puso, pero no es el único. O sea, lo han comentado en otras presentaciones, una empresa tenía que contratar 200 personas, solo consiguió 20 en Uruguay y 180 en Argentina. Pero esos 180 en Argentina no es que vinieron a trabajar acá, que sería espectacular, porque esos 180 implican, si hay 180 personas más trabajando en el sector, el derrame que eso produce a la economía total del país es espectacular. El problema es que esos quedan trabajando en Argentina y nosotros los terminamos subcontratando. Entonces, lo que más hablamos con todos los partidos políticos fue, señores, una de las cosas que nosotros tenemos acá es que no crecemos lo que podemos crecer, pero aquello que podemos crecer muchas veces implica dar trabajo a extranjeros. Y no lo estamos haciendo en el Uruguay. O sea, no estamos haciendo venir esos extranjeros al Uruguay. Entonces, es complejo, hay que tener una cantidad de políticas específicas para el sector, y es lo que le planteamos en las iniciativas que se comentaron en la mesa, 525, que le planteamos a todos los partidos políticos en este periodo electoral. Justamente te íbamos a preguntar, ¿ustedes tienen cuantificada la cantidad de extranjeros que hay trabajando en el sector? No es exacta, pero andan del orden de los 400, entre 400 y 500 personas. Pero eso sí están instalados acá. Sí, están instalados en el Uruguay. Porque estamos todos escuchando... Mayoritariamente son indios, ¿no? O sea, indios. Obviamente todos tienen el porqué, ¿no? O sea, hay una empresa india instalada en el Uruguay que ofrece servicios para el extranjero, que en donde obviamente hay una cantidad importante
de personas de ese país. Después sí ha crecido mucho el tema de venezolanos y cubanos, pero es un tema coyuntural, pero tenemos chilenos, argentinos, paraguayos, brasileros, hay colombianos, mexicanos, americanos. O sea, yo me sorprendí, fui a Salto a visitar una empresa de Salto y me encontré con una chica de San Diego trabajando en Salto. O sea, una pregunta respecto a esto que comentabas de la formación, ¿no? Está claro que ustedes dicen, bueno, lo que más necesitamos ahora es gente ya con determinado grado de formación, no un junior. Pero ustedes hace años que vienen trabajando desde la CUTI en lo que es la formación y el captar más jóvenes que se involucren con el tema y demás. ¿Ya están viendo como un cambio de cabeza en ese sentido? ¿Se está dando de a poco? A ver, primero voy a aclarar las palabras mías anteriores en base a lo que tú acabas de decir, Romina. Yo lo que trato de explicar con eso cuando digo necesitamos gente ya formada es para que la gente entienda que tiene que formarse y haga el esfuerzo y haga el sacrificio como muchos los hicimos. O sea, se trabaja muy bien, se trabaja espectacular, pero hay que formarse. O sea, necesitamos ese tipo de compromiso. ¿Lo hemos encontrado? Sí. Por suerte, cada vez que nosotros hacemos una iniciativa importante de sensibilización en el tema de tecnologías de la información, crecen las matrículas de todas las universidades y de todos los sectores técnicos que se capacitan. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos 1000 personas que se están formando en un programa que se llama BIT, que hacemos en conjunto con INEFOP. Eso, en principio, nosotros pensábamos, no sabíamos si íbamos a llegar a los 1000, y sin embargo llegamos a los 1000. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos recibiendo al presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, el ingeniero Leonardo Loureiro, para repasar los datos de la última encuesta del sector. ¿Qué conclusiones deja? ¿Cuál es el estado de las TIC en Uruguay? Bueno, de eso venimos hablando con Leonardo. Ya estuvimos conversando de los datos de empleo. Hablamos de estas 13.000 personas que están ocupadas en el sector de las TIC. Vamos ahora, Gustavo, si te parece, a otro de los rubros que releva la encuesta, sobre todo lo que tiene que ver con facturación, ¿no? Sí. Bueno, la facturación total del año pasado llegó a 1.687 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de un 6%. En 2016 y 2017 el crecimiento había sido superior, en el entorno del 26%, y en aquel entonces había sido considerado esto extraordinario. Bueno, ¿cómo se puede explicar o cómo se toman estos números nuevos? Bueno, primero nos sorprendió porque habíamos pensado que iba a ser coyuntural el año pasado, y bueno, de hecho acá mismo me cuidé bastante de decir es coyuntural. Al final se confirmó definitivamente y además se creció, que era una de las proyecciones que nosotros teníamos porque veíamos ya varias empresas con muy fuerte foco en el extranjero, muchas empresas abriendo oficinas en distintos países, o sea, no solamente en Estados Unidos, que vamos a ver que es nuestro principal destino de las exportaciones, pero bueno, veíamos un desarrollo muy fuerte. Lo que sí hay un tema importante es que cuando uno analiza la cifra total que decías, 1.687 millones de dólares, son 771 de exportación y 917 de mercado local. Lo que crece muy poco es el mercado local. De hecho, en la primera cifra que estuvimos analizando, como que daba una tendencia para decrecer y al final creció muy poquito. En realidad, una de las cosas que uno tiene que analizar, recordemos que siempre en esa cifra nacional hay una cifra de Antel, que es una cifra que se toma solo en cuenta de lo que está relacionado a las tecnologías de la información, no está involucrado en nada de los, no sé hoy cuándo está la cifra de Antel, pero debe ser cerca de los 1.000 millones o más, no tiene nada que ver con eso, o sea, es una pequeña cifra que está relacionada a todo lo que son los servicios de TI. Y lo otro es que el crecimiento en el extranjero fue del 13%, o sea, lo más relevante de esta encuesta y del dato así importantísimo es, tomando con todos los datos, el 45% es la exportación y 55% el mercado local. O sea, ya estamos casi en un 50-50. Ahora, si yo saco... ¿Y cómo ha ido variando eso? No, normalmente siempre si miran las gráficas, van a ver que las van a publicar ustedes, van a ver que el porcentaje de exportación siempre era importante, era interesante, pero no era tan... en porcentajes muchas veces representaba un tercio o a veces un poquito más. Pero hoy estamos ya casi en el 50%, pero si además tomo y saco un poco, saco las cifras de Antel,
la exportación de nuestras empresas, perdón, mayoritariamente es exportación sobre este mercado local. O sea, claramente hay una fuerte orientación al mercado internacional. Eso siempre lo hemos hablado. O sea, obviamente hay oportunidades y obviamente Uruguay es pequeño y tiene un mercado más reducido. O sea, a tu pregunta, Gustavo, cuando me decías las startups, hoy ya casi todas las startups están pensando en negocios en el extranjero, no están pensando en el mercado local. En muchos casos el mercado local nuestro es muy reducido, ¿no? Cuando creció el sector allá por los 80, empezó a ser un sector realmente preponderante y ahí hasta se justifica la creación de una cámara. Piensen que habían cerca de 20 bancos, hoy hay 7 u 8, no claro, sé, sí, 5, muchos menos, creo que son menos porque cada vez se compra más unos a otros. Entonces el sector financiero en su momento fue un sector gigantesco desde el punto de vista de la cantidad de ejemplos y casos que uno podía tener. Hoy es más reducido, ¿no? Entonces, pero igual sigue siendo importante el mercado nacional para nosotros, ¿no? Te íbamos a preguntar en lo que tiene que ver con la relación de pesos en la economía, ¿no? ¿Qué participación tiene en el PBI hoy en día? Mira, nosotros el año pasado ocupamos un 2,5 y estamos en un 2,7% del PBI, según la cifra del 2018. Y una de las cosas que nosotros le planteábamos en la iniciativa 525 era que creemos que podemos ser un sector de actividad económica que represente el 5% del PBI del Uruguay. Y eso es real, o sea, y nuestra principal tranca es algunas decisiones estratégicas nuestras que la venimos trabajando muy fuerte. Como analogía, me encanta. He leído libros y todo, algunas analogías del negocio con el rugby y bueno, tanto que hemos visto excelentes resultados de los teros. Ese tipo de estrategia es la que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, trabajamos en cuestiones de largo plazo en donde nos vamos cumpliendo determinadas metas que vayan asegurando estos resultados. Esto ha sido durante mucho tiempo, estos resultados vienen del esfuerzo de todas las empresas, hay que felicitar a todos los que trabajan en las empresas y a todos los empresarios que han decidido invertir, porque mucho de lo que se invierte es reinversión de utilidades en el sector, ¿no? O sea, el crecimiento es constante y la reinversión de utilidades es constante. Y una de las grandes cosas es el desafío, bueno, eso fuimos trabajando entre todos en cómo hacer crecer esta industria. Hoy es el 2,7%. Otra cifra que a mí me encanta usar es siempre en comparación con otras industrias, ¿no? Entonces, si yo hoy tomo el último dato que lo tengo acá de exportaciones emitido por el Instituto Uruguay 21 de exportaciones 2018, pone a la celulosa con 1.660 millones de dólares, carne ovina 1.629 y el tercero, que es producto lácteo, 682. O sea que si nosotros nos insertáramos acá en esta lista, el sector de tecnología de la información hoy, que con 771 millones sería el tercer producto. No es producto, pero podría ser producto de exportación del país. O sea que claramente es una de las industrias más relevantes hoy del país y que además apoya a que otras de esas crezcan, ¿no? Porque en todo lo que es el tema, no de la celulosa, pero por lo menos de la madera que va a la celulosa, hay una cantidad de tecnología nacional implementada, y en todo lo que es carne bovina, proyectos como trazabilidad del ganado, hay una cantidad de cosas que están relacionadas, que son tecnología que da soporte a las otras a las otras industrias. O sea que creemos, o sea, una de las cosas cuando nos preguntan por qué es un sector promovido, creo que las respuestas, los números se demuestran solos, ¿no? O sea, efectivamente es un sector que puede crecer mucho, puede dar empleo de mucha calidad y a su vez tiene un derrame al resto de la economía muy grande, que a veces estamos hasta digamos, en deuda con el país en no tener esos estudios que demuestren el impacto que tiene social la incorporación de un sector tan importante en conocimiento como es el nuestro, ¿no? Pasemos al limpio entonces. Las ventas al exterior, incluyendo exportaciones y ventas de filiales, llegaron a los 734 millones el año pasado y esto es casi un 14% más en relación a 2017, ¿no? Sí, sí. Lo otro importante en esta encuesta es, cuando uno lo analiza, es también el destino de las exportaciones, ¿no? Que es lo que usamos mucho nosotros, no solo en el contexto de decir vamos a focalizar, pero nosotros no marcamos tendencia, o sea, y cada empresa hace lo que entiende más conveniente y en base al tipo de producto que realiza. Pero hoy nosotros, para que tenga una idea interesantísima, tenemos todas las empresas de la Cámara, tenemos presencia en todos los continentes.
¿no? O sea, nos faltaba Oceanía y ya tenemos presencia en Oceanía hace unos 2 años. Ya hay empresas que están haciendo trabajos y proyectos en Australia y Nueva Zelanda. Pero tenemos obviamente Asia. Japón, hoy piensen que Japón, ahora que se liberalizaron algunos productos para que puedan entrar al mercado japonés, pero hasta el año pasado el sector que más vendía por sobre todo los otros sectores de actividad económica, el sector de tecnología de la información. O sea, solo las tecnologías de la información superaban a todos los bienes juntos. En Estados Unidos hoy somos el principal producto de exportación. O sea, no sobre todo el resto, sino sobre cada uno en forma individual. O sea, más que la carne, más que la soja, más que la celulosa, no creo que vaya mucho para allá. Pero bueno, básicamente eso es lo importante. Pero hoy, por ejemplo, sigue siendo el mercado más importante para nosotros Estados Unidos, el 65%, y eso a veces también lo usamos como lo usa, esto yo lo aprendí de la industria vitivinícola, que le llaman el marketing espejo, ¿no? O sea, mayoritariamente la producción de vino se consume en el Uruguay, pero tenemos premios internacionales, entonces decimos, miren qué bueno que es allá para consumirlo acá. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero a nivel internacional. Decimos, miren, si seremos una buena industria y haremos buenas cosas, que uno de los mercados más exigentes del mundo, como es Estados Unidos, nos compra a nosotros. ¿Y qué es lo que explica eso? Que Estados Unidos en particular sea tan demandante de nuestro software y productos. Mira, y te lo voy a reconfirmar lo que acaba de decir, porque en un estudio que hay, más o menos los otros países le exportan solo el 50% de la tecnología. O sea, nosotros exportamos más todavía. El destino, ¿no? O sea, tenemos una relevancia mayor. El principal motivo y uno de los posicionamientos que cambiamos mucho nosotros fue, hicimos 2 cosas importantes. Una es estrategias bien dirigidas a los Estados Unidos. Muchas de nuestras empresas se instalaron en los Estados Unidos, tienen empresas propias, trabajan como empresas americanas que, digamos, después hacen todo el trabajo desde Uruguay. Hay muchas empresas americanas que se instalaron en el Uruguay, o sea, eso es importante entender, ¿no? O sea, el principal motivo por el cual se instalan algunas empresas internacionales acá es para comercializar con Estados Unidos, o sea, ya tienen los negocios en Estados Unidos. Pero muchas de nuestras empresas nacionales cambiaron todas sus estrategias, empezaron a aprender más propiedad intelectual, establecieron oficinas, tienen gente trabajando todo el año, o sea, dejaron de viajar, tienen gente instalada, o sea, cambió la estrategia. Ese es uno de los principales motivos. Y otro es que Estados Unidos hay un concepto que se llama nearshore, que es Estados Unidos miraba mucho hacia Asia para tercerizar sus trabajos, o a Europa, pero hay una diferencia horaria. Entonces, cuando un americano quiere una cosa y que se la resuelvan en el momento, 1 hora o 2 horas después, tiene que ir a un uso horario bastante parecido. Nosotros tenemos el uso horario casi igual al de todo el este de los Estados Unidos. Si agarramos una línea imaginaria de la Florida hacia el Océano Atlántico, casi todo ese uso horario es casi el mismo que el nuestro, una diferencia de 1 hora. Para nosotros es inapreciable el punto de vista de trabajo y de compartir la hora. Y lo otro es que tenemos buena calidad y la calidad se paga, o sea, y la gente está buscando empresas serias, empresas buenas, que cumplan con lo prometido, o sea, y nosotros tenemos una flexibilidad que otras empresas no tienen. Entonces, hay muchas cosas que explican el porqué de los Estados Unidos, o sea, creo que lo usamos también para explicarle a otros países cuando vamos a venderles, bueno, miren, confían en nosotros, en estas empresas en los Estados Unidos. Creo que tenemos demostrado que podemos ser un proveedor de calidad internacional. Yendo un poco al perfil, más temprano, Leonardo, hablabas de esas cuatro áreas de generación de producto TIC. ¿Cuál es la que termina siendo más demandada? ¿Cuál es la que se exporta más? ¿Cuál es la que genera más valor? ¿O son varias? Mira, todavía seguimos teniendo un fuerte peso de los servicios dentro de las exportaciones, ¿no? O sea, cuando hablábamos de las 4 categorías, la que más termina exportando es la de servicios. Eso lo que implica es que, siempre lo comentamos en todas las charlas que hacemos, ¿no? O sea, eso implica que, imagínate, yo soy el responsable de mi empresa en los Estados Unidos. Si yo soy buen vendedor y poner que saco vender una cifra importante en los Estados Unidos, puede llegar hasta ser un proyecto sencillo de resolver. Bueno, vendamos un proyecto de $1 millón, que es viable. En realidad son mucho más grandes, por suerte, pero imaginemos que es uno de 1 millón. Si es solo de servicios, cuando yo me doy vuelta a una productividad de 100.000,
el dólares por año por persona, necesito ya para eso un equipo de 10 personas. Pero si vendí 10, necesito un equipo de 100. Entonces, me tengo que dar vuelta y conseguir esas personas. ¿Y esas personas dónde las consigo? Entonces, el tema del servicio tiene esa palanca, ese ancla, digamos, ¿no? Que es donde hablábamos al comienzo, que más estamos trabajando. Entonces, si uno cambia la estrategia y empieza a comercializar más propiedad intelectual, que no significa solo software, significa nuevos modelos de negocio, significa nuevos modelos de datos, modelos analíticos. Eso, muchas de las empresas comercializan ese tipo de cosas. Y eso es propiedad intelectual, y la propiedad intelectual lo que te genera es economía de escala. Con menos personas conseguís más. Cuando hablamos de modelo de negocio, para llevarlo a que la gente lo entienda bien claro, y un modelo de negocio, el más conocido en el país, porque lo vemos todos los días en la calle, es el pedido ya. Pedido ya es un modelo de negocio. ¿Que se basa en tecnología? Sí, se basa en tecnología. Pero al final lo que está detrás es un modelo de negocio que puede crecer y crecer en forma exponencial. Muchas de nuestras empresas estamos trabajando en eso. Gustavo, para ir cerrando, perdón, Leonardo, para ir cerrando, no, la pregunta era, sí, Gustavo también, no, pero para Leonardo, la pregunta era, un poco, hay oyentes que pueden sorprenderse por las cifras que muestra el sector. A ver, el sector como tal viene creciendo desde hace años, ¿no? En general sí, viene mostrando buenos números. Pero quizás la pregunta puede ser, bueno, estos datos y estos buenos números se dan en un contexto donde la economía en otros rubros y empresas de otros rubros están teniendo sus dificultades y sus problemas. Entonces te iba a preguntar eso, ¿qué crees que es o en dónde se juega el diferencial del sector como para que, no sé, ustedes no encuentren hoy por hoy quizás una limitación en lo que es la competitividad o lo que es el costo país a veces quizás en relación a otros rubros más convencionales, ¿no? Capaz que me tildas de positivo porque te voy a contestar algo nada que ver con lo que me vas a preguntar, pero pero a ver, la respuesta, yo te voy a dar una respuesta en una anécdota, ¿no? O sea, cuando hablábamos del tema de la gente, de las personas que trabajan en uno de esos proyectos de sensibilización, recorrimos todos los liceos. Y un chico me hizo una pregunta, la típica, es decir, en un liceo diciéndome, eran 40, 50, dice, pero ¿qué pasa si todos los que estamos acá estudiamos tecnologías de la información? Entonces mi respuesta fue más allá todavía, le dije, mira, no solo si ustedes estudian 50, que serán todos bienvenidos, sino que si todos los que están en tercero y cuarto liceo estudiaran tecnología de la información, cosa que obviamente no es viable, porque no tenemos los profesores para ello, una de las cosas que sucedería es que si nosotros como empresarios somos malos empresarios y no te podemos dar trabajo, no te preocupes que vas a poder trabajar en el mundo, para el mundo, de donde tú quieras y cuando tú quieras. La demanda que existe hoy de personas para el tema de tecnología de la información es mundial, o sea, no es solamente en el Uruguay. Existe, las tecnologías se han metido en todos lados, entonces hay la demanda de incorporar talento y de incorporar nuevas tecnologías es para todos. O sea, lo que no hay duda es que esto va a seguir creciendo. ¿Podemos crecer más? Muchísimo más. ¿Cuál es el límite? Y bueno, como decía Buzz Lightyear, ¿no? O sea, el infinito y más allá. O sea, el límite es lo que nosotros querramos que sea. O sea, nuestro límite somos nosotros mismos. O sea, son nuestras estrategias, nuestros planes, nuestras políticas como país que definamos. O sea, hoy por suerte está bastante consensuado, es casi una política de Estado. A mí me gustaría que todo el mundo dijera que es una política de Estado. Pero yendo al otro lado, para que tampoco digan el país no es solo software, porque nosotros tenemos excelente carne y hay que valorizarla mucho más, podemos generar productos en el agro mucho más. Lo que sí es interesantísimo y que estamos trabajando en conjunto con la Confederación de Cámaras Empresariales es que también entiendan todo el empresariado de las otras actividades económicas que pueden transformar sus negocios al incorporar nuevas tecnologías y tecnologías de la información. Entonces, yo creo que el gran desafío está por ahí. O sea, el gran desafío, y va a haber una demanda muy grande de todos tipos de las profesiones, porque eso va a hacer que crezcan muchas otras profesiones. O sea, hoy podría crecer en forma exponencial una carrera que hoy capaz que no tiene tanta inserción, sin embargo, simplemente por el hecho de generar nuevas tecnologías que las demanden. O sea, eso es una realidad que hoy está funcionando. O sea, hoy necesitamos muchas personas pensando y trabajando en el sector para el Uruguay, desde el Uruguay para el mundo, donde uno quiera,
y de lo que estamos más trabajando también, ¿no? O sea, que no sea solo un atributo de Montevideo, ¿no? O sea, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco en convencer a muchas empresas de que vean que en el resto del país, en muchas ciudades, hay mucho talento que por un tema de que no quieren dejar su lugar de residencia, no los estamos perdiendo. Entonces creo que esa es otra de las cosas que podría hacer aún crecer mucho más el sector. Los números ahora de 2019, ¿cómo vienen? La tendencia viene creciendo. Sigue creciendo, sigue siendo el crecimiento. O sea, porque el llanto de todos cuando no conseguimos gente, hoy estamos, ya le digo, cuando le digo eso de menos 2.500, no es una cifra que usamos para querer convencer a uno para que trabaje con nosotros o porque quieran conseguir algo del gobierno. O sea, de hecho nosotros no le pedimos cosas al nuevo gobierno. Lo que queremos es simplemente un conjunto de políticas que se alineen para que el impacto y la aceleración sean mucho mayores. Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes por permitirnos hacer llegar esto al público general.